Una de las claves más básicas, pero muy elementales dentro del reino, consiste en que todas las decisiones que tomemos las encaminemos en función del propósito, porque es el mismo propósito, funciona como un colador para las decisiones que nosotros tomamos. En ocasiones perdemos mucho tiempo diciendo, ¿será que es esto? ¿Será que no? ¿Será? Si funciona o está en favor del propósito, decide. Si no está en favor del propósito, no tomes esa decisión. Casa de Fe. Hoy vamos a dar inicio con una enseñanza que, bueno, en lo personal siempre les digo esto y de pronto ya los voy a tener un poco cansados de decirles esto mismo, pero que de verdad yo creo que es una palabra que debe transformar y ministrar nuestros corazones, ministrar nuestros pensamientos y ministrar nuestras vidas. Porque en ocasiones nosotros hemos menospreciado este derecho legal otorgado por el Padre a través del Hijo, y es la oración. Por eso a esta enseñanza le he puesto por nombre la oración en el reino. Porque en ocasiones, a lo largo del tiempo esto ha sido de pronto una de las cosas que o se dejan de hacer o se practica con muchas ganas, pero con muy poco entendimiento, ¿verdad? La misma escritura nos dice de que hay oraciones que pueden resultar vanas porque solamente son una repetición de algo que se dice porque pareciera que ese es la palabra mágica, ¿verdad? O el mantra que va a hacer que todas las cosas hagan que sucedan. Y si digo, después de que oré todo, digo en el nombre de Jesús, ya todo tiene que pasar, ¿verdad? Incluso esto siempre fue lo que en algún momento cuestionaron o le preguntaron a Jesús cómo era que se debía orar. Entonces, en realidad es importante que nosotros sepamos cómo debemos nosotros orar, pero para poder entender cómo nosotros debemos orar, debemos entender qué es o cómo funciona o cómo opera la oración. Porque de lo contrario, si nosotros no sabemos en realidad lo que la oración es, va a terminar siendo también una carga. Y empieza a ser una carga en nuestras vidas porque no hemos disfrutado de la experiencia verdadera que produce la oración. Entonces, cuando no hemos experimentado lo que en realidad es la oración, va a resultar en ser un pesar, casi que es una imposición. Pareciera que es algo que nos tienen que obligar a hacer, o nos sentimos obligados a hacer, y el día que lo dejamos de hacer creemos que el Señor pues de alguna manera ya está enojado, ya está molesto, ya está ofendido. Pero en realidad la oración tenemos que nosotros tener la perspectiva correcta para poderla experimentar, para poderla abrazar, para poderla vivir, conocer y poderla entender. Y yo escribí acá que la oración es un beneficio, pero también es un medio, pero también es un derecho legal otorgado a los hijos de Dios por medio del Hijo. Es decir, es una de las formas que Dios dejó para estrechar una comunión y una relación con el Hijo. No es la única, pero sí es una de las formas en las que nosotros podemos y debemos crecer. También la oración ha sido tan menospreciada en algún momento que no valoramos como se debe valorar la oración. ¿En qué sentido? En que a veces no sabemos cómo funciona. Y les pongo yo un ejemplo. Esto es algo muy similar a cuando hay una reubicación organizacional en una compañía o en una empresa
y colocan a alguien en una nueva posición, en una nueva gerencia, por decirles algo. Si el gerente desconoce cuál es parte de su capacidad administrativa, de su capacidad gestora y de su capacidad ejecutiva en la toma de decisiones, no va a poder funcionar como gerente. Porque su gerencia no solamente consiste en estar en el asiento, sino en funcionar en pro del nuevo posicionamiento. Lo mismo sucede en el reino. Cuando nosotros somos reubicados espiritualmente a una nueva dimensión espiritual y divina, y adquirimos por derecho legal, a través del Hijo de Dios, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión y por el descenso de su espíritu, y nosotros no comprendemos que hemos sido reubicados o cómo funciona esa reubicación espiritual en nuestras vidas, nosotros estaremos en posición de poder ejercer las atribuciones del posicionamiento, pero si no las utilizamos, no las vamos a poder experimentar. No vamos a poder tener una correcta gestión y simple y sencillamente vamos a saber que es algo que podemos hacer, pero desconocemos cómo se hace. Y en el desconocimiento de cómo se hace, podemos cometer una serie de errores que nos pueden llevar a una serie de malas acciones y decisiones. Entre más efectivos o eficientes nosotros seamos, entonces nosotros vamos a lograr de alguna manera plasmar a través de la oración esa realidad espiritual aquí en la tierra. Entonces, este medio, este beneficio, este derecho legal otorgado a los hijos de Dios es para 5 puntos importantes, escribía yo acá. 1, para entender o comprender la voluntad de Dios. 2, para crecer espiritualmente. Recordemos que Dios estableció como parte de su diseño la importancia de que los hijos de Dios crezcamos. Como cualquier padre quiere que su hijo crezca, por supuesto, por amor los padres muchas veces dicen, como quisiera que te quedaras pequeño. Pero si le dijeran el doctor, mire, su hijo no va a crecer porque tiene un problema, el papá lo que va a decir es, no, yo no quiero eso, en realidad yo quiero que crezca. O sea, por más amor que yo tenga por mi hijo, lo que yo quiero es su desarrollo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, parte importante del diseño del padre para con los hijos es el crecimiento. Y como resultado del crecimiento también tenemos el punto 3 que nos habla del desarrollo. Como un punto importante número 4, plasmar la voluntad de Dios. Plasmar la voluntad de Dios en esta tierra a través de nosotros. No es lo mismo decir, y por supuesto, y no es que esto sea pecado, pero a lo que yo quiero es que logremos dimensionar esto. En ocasiones tendemos a decir, ojalá Dios lo haga, pero pocas veces decimos, espero de verdad que a través de mí Dios lo haga. Y muy pocas veces lo decimos precisamente porque desconocemos la voluntad o porque simple y sencillamente sentimos como no merezco que Dios lo haga a través de mí. Ojalá Dios lo haga. Por supuesto, si no soy yo, ojalá sea a través de ti. Pero ¿por qué no poder decir cuando empezamos a entender a través de la oración qué es lo que Dios puede plasmar en esta tierra a través de mí? Y yo ser esa herramienta como ese hijo útil en función del reino. Y 5, ejecutar el propósito de Dios en la tierra. La voluntad, dice la Escritura, que todo lo que Dios hace está por encima de cualquier trazo humano que le podamos dar a las decisiones. Es decir, Dios siempre va a velar por el propósito de Él, por su propósito. Dios es un Dios de propósito. Por eso es que cuando nosotros nacemos, y vamos creciendo, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál será el propósito de mi vida?
¿Cuál será el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál será el propósito? Y lo decimos tanto, o al menos no lo cuestionamos o lo pensamos tanto, porque dentro del diseño Dios estableció un propósito para que nosotros como hijos de Dios lo redescubramos, lo conozcamos, lo experimentemos, y que no solamente alumbre nuestro corazón con vida, con entendimiento, con su gracia, con su amor, con su poder espiritual, sino que también nosotros tengamos la capacidad de ejecutar el propósito que nos envía a esta tierra. Por eso es que nosotros somos útiles en función del reino. Somos hijos, siervos útiles para el reino, porque funcionamos en ejecución de su propósito. Y parte de ese propósito consiste en que esa forma que Dios ha establecido para que en esta tierra sea conocido su reino, su propósito y su voluntad, pueda ser visible. Por eso la Escritura dice claramente que esta tierra gime por la revelación de los hijos de Dios. La tierra está gimiendo y sometida a esclavitud, sometida al mismo propósito, que será libertada en función de aquellos hijos que encarnen el propósito de Dios. En otras palabras, la misma tierra va a operar en función de aquellos hijos que en su corazón encarnen el propósito que también tiene por propósito, o tuvo por propósito, crear la tierra. Y la tierra gime, porque ese entendimiento, esa palabra, esa voluntad, ese propósito de Dios también alumbra el corazón, los pensamientos, la vida de los hijos. Entonces podríamos decir entonces también que la oración es la forma divina establecida por Dios en su diseño para una gestión celestial efectiva en la tierra. Cuando nosotros empezamos a conocer la voluntad de Dios, empezamos a conocer su propósito, empezamos a estrechar esa comunión y esa relación o esa intimidad a través del Padre, cada día tenemos menos temor de cómo se debe orar. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a tener muy en cuenta. ¿Cómo es que debemos orar? ¿Cómo es que debemos decidir? Una de las claves más básicas, pero muy elementales dentro del reino, consiste en que todas las decisiones que tomemos las encaminemos en función del propósito. Porque es el mismo propósito el quien cuela, si lo vemos, o funciona como un colador para las decisiones que nosotros tomamos. En ocasiones perdemos mucho tiempo diciendo, ¿será que es esto? ¿Será que no? ¿Será? Si funciona o está en favor del propósito, decide. Si no está en favor del propósito, no tomes esa decisión. Y se acabó. ¿Sí me explico? ¿Será que...? Y en realidad ni siquiera está el propósito involucrado en la decisión. Si no está involucrado en tu decisión, esa decisión es una decisión que no se debe tomar. Así de fácil. Lo que se tome en función del propósito, el mismo propósito se va a encargar de funcionar como ese colador para decir, tu decisión está en función del propósito. Pero si ni siquiera tenemos en cuenta el propósito de Dios o su voluntad o su reino, desde ese momento ya fue colada. Y entonces ya sabemos si se debe o no tomar esa decisión, y lo más seguro es que no se debe. Ahora bien, vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 29. Yo escribí aquí el posicionamiento divino. Dice la Escritura en la carta a los Efesios que fuimos establecidos en los lugares celestiales, y por eso Jesús, estando en la tierra, Él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? No moradas así un montón de señoras moradas, sino muchas moradas de vivienda, que hacían referencias como a mansiones, habitaciones. Jesús estaba diciendo, en el cielo hay muchas habitaciones celestiales. ¿Por qué? Porque sabía de que nosotros, su descendencia, como le dijo a Abraham, era tan abundante como la arena o las estrellas de los cielos.
Entonces no podía haber una sola morada o una sola vivienda o una sola habitación, sino hay muchas habitaciones, muchas moradas, muchas casas celestiales. Y en la carta a los Efesios, vemos posteriormente a que Jesús haya dicho eso y Él haya ascendido, donde dice que Jesús nos sentó en lugares celestiales. En otras palabras, nos dio un posicionamiento celestial para nosotros poderle conocer. Nosotros no vamos a poder conocer al Señor desde una condición puramente terrenal, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, que le adoren en espíritu. ¿Por qué que le adoren en el espíritu? Porque Dios en naturaleza es espíritu. Por eso es que en lo espiritual va a pasar algo. Cuando lo espiritual se activa en nuestras vidas, inevitablemente va a confrontar muchas de las formas o de las maneras humanas que tenemos para hacer las cosas. Porque lo espiritual opera desde su dimensión, desde su naturaleza, y esa vida espiritual y esa dimensión espiritual por naturaleza es espiritual. Y cuando esa naturaleza opera desde su dimensión espiritual, debemos permitirnos dar cuenta de que hay muchas cosas que desde el ámbito puramente humano o carnal van a requerir una transformación. ¿Una transformación a qué dimensión? A la espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios espiritual. Por eso es que la misma Escritura dice: la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, porque es posible, es muy frecuente perderse dentro de las dimensiones espirituales si todo lo asumimos desde una condición puramente humana. No, eso cómo va a ser, eso es imposible para lo humano, posible para la dimensión espiritual. ¿Cómo va a ser eso? No lo puedo creer, no me cabe en la cabeza, porque hay que ensanchar nuestros pensamientos a una mente espiritual también. Dice la Escritura, el mismo apóstol Pablo decía, él mismo lo decía: los príncipes de este tiempo no entienden esa forma de pensar, pero nosotros somos instruidos o ministrados por la misma mente de Cristo. Quiere decir que la misma Escritura y el mismo reino en su diseño tiene todas las formas y las maneras en las que nosotros como hijos de Dios podemos ser ensanchados a esa dimensión espiritual. Por eso esa mentalidad espiritual muchas veces va a confrontar nuestra mentalidad humana o carnal. Generalmente nuestra mentalidad humana o carnal está limitada, llena de peros, llena de excusas, llena de dolores, llena de fracasos, llena de frustraciones, llena de enojos, llena de iras, llena de rencores, llena de odios, llena de pleitos, llena de contiendas, llena de chismes, llena de murmuraciones, llena de mentiras. Pero por otro lado, la mente espiritual contiene un fruto espiritual lleno de bondad, de benignidad, de bondad, de gracia, de paz, de amor, de mansedumbre, de templanza. Porque la vida espiritual opera desde esa dimensión espiritual. Y es ahí donde entonces nosotros como hijos de Dios requerimos necesariamente la transformación de nuestros corazones como un proceso de vida espiritual en donde vamos quitando todo eso humano que simple y sencillamente estanca no solamente nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y una de las grandes formas establecidas por Dios dentro de su diseño, en ese nuevo posicionamiento divino en la oración, porque es a través también de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad, en donde el conocimiento divino para la correcta gestión espiritual, administrativa espiritual de nuestras vidas, pueda ser efectiva en función de lo que Dios nos ha enviado a hacer a esta tierra.
Por eso es que constantemente en las cartas de Pablo vamos a encontrar que habla de que es importante que los administradores sean hallados fieles. ¿Por qué? Porque nos coloca el Señor en una función administrativa, espiritualmente hablando, en donde debemos operar desde esa oración del reino. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Recuérdense que en ese momento Moisés junto con todo el pueblo de los israelitas salieron de Egipto, y alrededor de 2 o 3 meses, dice la escritura, les llegó llegar a este monte. Y la voluntad de Dios era que llegaran a este monte, al monte Sinaí, porque Dios quería que allí le sirvieran. Es decir, la liberación del pueblo consistía en conducirlos a un nuevo lugar para que este pueblo pudiera operar o servirle a Dios. Entonces, para que le pudiera servir, porque el pueblo no le conocía, es que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios en las tablas de la ley revela su carácter santo y perfecto. En otras palabras, Él se da a conocer. Y entonces eso está pasando en ese momento. Moisés descendió del monte y ya venía en sus manos, o traía en sus manos, las tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto a Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Bueno, aquí está pasando algo que tenemos que ver. Moisés estaba representando, o era un escogido de Dios para representar la liberación profética de un pueblo profético que representaba proféticamente el pueblo profético celestial divino que Dios iba a establecer. ¿Cuál era ese pueblo divino? Y lo hemos visto en estas semanas. Es el mismo reino, ciudadanía celestial. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino son conciudadanos, y no solamente ciudadanos, sino son miembros de la familia de Dios. Porque Dios estableció una ciudad divina, y este pueblo era un pueblo profético que estaba revelando de alguna manera la voluntad del Padre. Pero también Moisés era la persona que representaba el gobierno de Dios en ese momento y para ese tiempo, en esa tierra, en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés sale de estar donde Dios le revela las leyes o la ley, al punto que cuando él desciende, él no se da cuenta que la cara le resplandecía. ¿Y por qué la cara le resplandecía? Porque el Padre le había revelado parte de su carácter a Moisés. Entonces, cuando el Padre le revela parte de su carácter a Moisés, es inevitable que el rostro de Moisés, como figura de su ser, de su corazón y de sus pensamientos, irradiaran luz. Es decir, Moisés en ese momento era la manifestación o la representación de que cuando alguien tiene una interacción celestial y divina con el Padre, a través de la comunión y de la relación, en este caso la revelación a través de la oración, es inevitable que tu rostro, tu vida, tu corazón y tus pensamientos sean iluminados por la presencia misma de Dios.
al punto que dice que él bajó y él no sabía que su rostro irradiaba esa luz. Pero los israelitas y Aarón se lo hicieron saber, y entonces él empezó a tapar su rostro porque los israelitas sentían temor. ¿Y por qué sentían temor? Porque ellos no habían experimentado esa iluminación divina que Moisés había recibido de parte de Dios. Era tanta la comunión que había tenido con el Padre, que es a Moisés quien Dios le revela su carácter y lo establece en 10 mandamientos. Una ley tan perfecta, pero tan perfecta, que difícilmente un humano puede cumplirla del 1 al 10, del primer punto al último punto, porque era una ley de Dios, nivel Dios. Pero lo que sí estaba quedando en evidencia es que a través de esa comunión y a través de esa relación era inevitable que el corazón del hombre desde el Antiguo Testamento pudiera manifestar lo que se recibe a través de la comunión con el Padre. Recibió la luz de Dios, pero no solamente recibió la luz de Dios, recibió como revelación parte del carácter del Padre. Pero también recibió instrucción y recibió dirección. En otras palabras, también empezó a recibir formación y transformación. Por eso cuando Moisés bajaba con otro nivel de entendimiento, con una expresión distinta de inteligencia, de sabiduría, de prudencia, de conocimiento. Porque lo que manifestaba era el resultado de la relación que él mantenía con el Padre en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vemos, se los voy a enumerar así: revelaba el carácter de Dios perfecto a través de esa comunión y de la ley. Recibía instrucción, dirección y consejo de Dios de qué es lo que se debía hacer y qué cosas no se debían hacer. 3, recibía formación y transformación del carácter de los hijos. Los hijos recibían esa formación y esa transformación, y Moisés era el claro ejemplo de esto. Y 4, Dios establece un pacto que condicionaba a Israel a cumplir todo lo que Dios les había establecido, y en función de todo lo que Dios les había establecido, si Israel lo cumplía, Dios cumplía. Si Israel no cumplía, Dios no cumplía. Wow, pero esto es verdaderamente poderoso, porque desde el Antiguo Testamento, una de las primeras revelaciones que podemos ver manifiestas cuando Dios libera un pueblo era conducirlo para tener una comunión, una revelación, una relación de Dios en el corazón de su pueblo, de Dios en el corazón y en los pensamientos de los hijos. Y que eso inevitable se reproducía visiblemente en la vida de quienes lo recibían. Por eso dice la misma Escritura: los que tienen la presencia de Dios en su corazón, su rostro es hermoseado. Porque es inevitable que la gloria preciosa de Dios, gloriosa y poderosa, no hermosee, no refleje, no ilumine, no revele, no transforme, no forme, no cambie, no modifique, no establezca, no direccione, no instruya, no aconseje, no consuele a quien mantiene una relación en comunión con el Padre. Y por eso es que entonces, posteriormente a esto, vemos en Oseas 4:6, y dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una palabra directa al pueblo de Israel. ¿Qué otro pueblo había? Como el pueblo profético escogido en ese momento. ¿A quién le había dado la ley? A los israelitas. Y vemos el versículo 9 y dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Recuérdense que yo les había dicho que Dios estableció un pacto
Ese pacto se le conoce como es parte del Antiguo Testamento, pero es el pacto mosaico, el pacto que hizo con Moisés directamente. Un pacto que estaba condicionado a que si el pueblo cumplía, Dios cumplía. Pero aquí estamos viendo que Dios está diciendo: el pueblo no cumplió, y le pagaré conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque parte de la naturaleza de Dios es ser justo. Es tan perfecto, que es tan completamente justo, que lo justo no es algo que en Él pueda dudarse o no se pueda ver en ninguna de las cosas en las que Él hace. Sin embargo, en el versículo 6 hay algo que a mí en lo personal me genera mucho la atención, me llama mucho la atención. Y dice: mi pueblo, el pueblo que rescató, fue destruido. ¿Cuántos no saben que murió el pueblo y no alcanzó la tierra prometida? Todos murieron en el desierto, porque quisieron hacer su voluntad, su propósito, como ellos querían, como ellos imaginaban, como ellos deseaban. Y dice: ese mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuérdense que también en la Escritura dice que Dios le prometió a Moisés que su presencia siempre iría con él. Por eso es que la Escritura no dice les faltó presencia, les faltó conocimiento. ¿Y por qué les faltó conocimiento? Porque no estrecharon la relación y la comunión que como pueblo ellos debían estrechar con Dios. El conocimiento solo se puede adquirir a través de que conoces algo, que conoces a alguien. Por ejemplo, tú no podrías decir: yo conozco a fulanita de tal, si nunca la has hablado. Tú hasta que la conozcas, hables y puedas llevar un tiempo de conocerla, valga la redundancia, tú puedes decir: la conozco. Porque por el contrario podríamos decir: sé quién es, la he visto. Pero no podrías decir: la conozco. Sé que le gusta, que no le gusta el cafecito a las 3, a las 4 el pan. O sea, no. Porque el conocimiento solamente es el resultado de tener la experiencia personal con esa persona a quien decimos que conocemos. Incluso la Escritura habla de conocer. Cuando David conoció, cuando Adán conoció a su esposa, está hablando todavía de una relación todavía más íntima. Por eso la Escritura dice: y Adán conoció a Eva y nació Caín y Abel. Uno dice: ¿y cómo la conoció? Hola, mucho gusto. Y se multiplicó. No, se refiere a una experiencia íntima de Adán con Eva que los llevó a multiplicar la familia. Entonces aquí está diciendo la Escritura que el pueblo fue destruido porque no le conoció. En otras palabras, no tuvo comunión, no tuvo la experiencia y no tuvo la intimidad con Dios. Y entonces, como el pueblo no se tomó el tiempo de tener intimidad, comunión, experimentar a Dios, el pueblo no supo cuál era la voluntad de Dios. Y al no saber cuál era la voluntad de Dios, hicieron lo que ellos quisieron. Y como ellos hicieron lo que ellos quisieron, Dios les dijo: yo te dije que mi presencia siempre estaría contigo, pero también hice un pacto contigo de que tú debías cumplir lo que yo quería para yo cumplir contigo. Pero si tú no me conoces, tú no puedes cumplir conmigo. Y en esa ausencia de conocimiento del pueblo sobre la voluntad de Dios, ellos decidieron hacer lo que quisieron. Decidieron que esto les gustaba, que aquello más, que aquello menos, de que por aquí, que por allá, hagamos un Dios aquí, enojémonos contra Moisés, reclamémosle a Dios. El pueblo se pasó todo el tiempo quejándose y lamentándose el ser libre. Todo el tiempo reclamó el hecho de que Dios los hubiera libertado. Y entonces ese pueblo que no le conoció, pero que sí tenía su presencia, porque Dios sí cumplió, fue destruido porque desecharon no solamente, y aquí claramente dice, no solamente les faltó, sino desecharon el conocerle.
Desecharon el hecho de poder tener comunión, intimidad, relación, comunión con el Padre, ¿verdad? Y esto mismo lo vemos entonces nosotros, que se vio reflejado en un pueblo que le faltó ciencia, que le faltó inteligencia, un pueblo que le faltó sabiduría, a un pueblo que le faltó revelación del carácter de Dios y ser formados y transformados en Él. Entonces ellos no eran sabios para decidir, no eran inteligentes para decidir, no eran prudentes para decidir, no sabían ni qué debían decidir. Y decidían tan mal que se enemistaron contra Dios, al punto que una de las decisiones que tomaron fue desechar el conocimiento, el conocerle, el intimar con Dios, el comunicarse con Dios, el experimentarle, el ser formados, el ser transformados, el ser modificados, el ser bendecidos, el ser edificados. Y por esa misma razón nosotros vemos en 2 de Corintios, en la carta a los Corintios, capítulo 3, lo siguiente. En el versículo 2 dice lo siguiente: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata mal, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 9: porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y versículo 18: por tanto, conclusión, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Vamos a darnos cuenta de algo. Estamos dándonos cuenta que la misma Escritura nos está diciendo que el primer pacto era un pacto que tenía problemas, llamémosle así. Un pacto que fue considerado por el mismo Dios como un pacto de condena, de muerte. Pero dice, hay un nuevo pacto donde ya no será escrito como cuando Moisés bajó con su ley en tablas de piedra. Lo dice la Escritura. Ahora habrá una nueva ley en un nuevo pacto que pondrá esa ley en el corazón de los hombres. Es decir, Dios establece una nueva forma para evitar que se repita la historia de ese pueblo israelita en el desierto. ¿Y cuál fue el problema del pueblo israelita? Ya lo leímos, que desechó el conocimiento, desechó tener esa intimidad, desechó tener esa relación con el Padre. Pero entonces Dios, para garantizar de que la historia no se repitiera, ya no da la ley desde afuera. Ahora la pone en el corazón del hombre. Pero para ponerla en el corazón del hombre necesita establecer un nuevo pacto, porque Dios lo que pacta cumple. Y como él había pactado con Moisés la primera forma, necesitó de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue enviar a Jesús
para establecer un nuevo pacto sobre el que él iba a regir. Y en ese pacto consistía lo que Jesús dijo: es mejor que yo me vaya. Les conviene a ustedes porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y Él les dará a conocer todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Las del Espíritu. Es decir, Él dijo: necesito morir, necesito ascender y necesito descender como Espíritu. Y en ese descenso de su Espíritu, ahora pone la ley no afuera, sino a los que somos renacidos en Cristo, recreados, nuevas criaturas, engendrados por el Espíritu, en nuestros corazones la ley. Para que entonces, dice, no pase como pasaba con Moisés, que Moisés se tenía que encubrir el rostro, sino que este Espíritu Santo traiga libertad sobre sus corazones y sobre sus pensamientos para poder tener esa comunión íntima con el Padre, tan íntima con el Padre que queda escrita y sellada en lo profundo de tu corazón y de tu mente. Tanto así, dice el último versículo, que ya no solo es transformado Moisés, sino ahora somos transformados todos. Y todos entonces podemos tener la cara descubierta por el mismo resplandor que intimidaba a los israelitas, pero que ahora en este nuevo pacto ya no era solamente para Moisés, sino para toda la generación que Dios había establecido en un posicionamiento celestial, en donde el Espíritu nos ha libertado para poder reflejar como un espejo la gloria de Dios. Por eso dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, lo que pasaba antes única y exclusivamente para Moisés, que reflejaba el rostro, la transformación, la gloria, la presencia gloriosa de Dios, a través del nuevo pacto establecido en Jesús, ya no solamente es algo único y exclusivo de Él, sino de todos los hijos, que como pueblo escogido espiritual que somos de Dios, como ese Israel divino, tenemos la oportunidad de tener, donde ya no subimos al monte Sinaí como Moisés, pero que fuimos establecidos sobre el monte de Sión como ese pueblo santo, escogido, bendecido por Dios, al que pertenecemos. Y por eso es que tenemos su linaje, su sacerdocio, su genética, su ciudadanía, representamos su embajada, para que entonces ya no sea exclusiva de unos cuantos la oportunidad de ser transformados cara a cara por el mismo Señor, como en su momento pasaba con Moisés. Quiere decir entonces, si Moisés bajaba de ese monte, y cuando bajaba de ese monte, lo que traía era la revelación, la iluminación, la gloria, la presencia, la formación, la transformación. Ahora para nosotros, si nos mantenemos en esa comunión, en esa intimidad y en esa relación a través de la misma oración, lo que va a pasar es lo que dice la Escritura: tu rostro va a ser hermoseado, y no solamente hermoseado, sino bendecido, y no solamente bendecido, sino también edificado, y no solamente edificado, sino formado, y no solamente formado, sino transformado a la gloria misma, a la misma imagen que va de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esta tierra, nuestras familias,
Nuestros entornos laborales, nuestros entornos ministeriales requieren y necesitan de una generación que haya disfrute y la experiencia plena de lo que es y representa tener una comunión íntima con el Padre, donde orar con el Padre ya no sea una carga donde salimos demacrados y cansados. ¿Y qué te pasó? Estuve orando. Pero yo veo que desde el Antiguo Testamento, de los primeros hombres que entraban a la presencia de Dios, lo que reflejaban era gloria. Y dice que ahora en el nuevo pacto establecido, esa gloria no solamente la tiene Moisés, sino la tienen los hijos. Y que esa gloria va de gloria en gloria, transformándonos a la misma imagen del Espíritu, como un espejo a cara descubierta. Entonces, ¿por qué decimos que estamos orando y lo que ven da tristeza? Está orando porque necesitamos de una generación que haya hallado en Cristo la plenitud de vida y de gloria, que haya sido reconectada de esa alma desconectada, llena de vacíos, a ser saciada de la fuente inagotable, a la que Jesús le decía a la samaritana: si tú supieras quién yo soy, no sería yo quien te pidiera de beber, serías tú quien me estaría pidiendo de beber a mí, porque soy la fuente inagotable de vida eterna. No tendría sed jamás, le dice. Está hablando de una sed espiritual, ¿verdad? Por eso es que nuestras almas están tan sedientas y tan insaciables, y por eso deciden tantas veces mal, porque están tratando de llenar el vacío que solamente puede ser saciado a través de la fuente de la vida eterna, que reconecta, sana, restaura, liberta, reconecta al propósito de Dios, que es en Cristo. Por eso andamos en relaciones destructivas, en acciones destructivas, en pensamientos destructivos, porque estamos tratando de saciar fuera del diseño divino de Dios lo único que puede ser restaurado dentro del diseño de Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago 5. Vamos a leer primero Santiago 1. Y dice Santiago 1 porque me va a servir esto para explicarle. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Él llevaba alrededor de 30 años como pastor de estas tribus que estaban dispersas porque estaban perseguidas, y por eso les escribe esto. Se los voy a leer. Versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque estaban perseguidos. Eran las tribus de la dispersión, dice en el versículo 1, ¿verdad? Por eso les está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso les está diciendo esto. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo traducida al español es de doble mente, de doble pensamiento, de doble mentalidad. ¿Cuántas veces te has topado con alguien de doble de pensamiento? Que en la mañana te dijo sí y al mediodía ya te dijo no. Y decís, ¿el sí o no? ¿Quién sos, el de la mañana o el del mediodía? ¿El de temprano o el que ahorita? ¿O no es complejo? Y uno dice, pero sí, pero no. ¿En qué estamos, verdad? Pues por eso Santiago le está escribiendo a estas tribus que tengan paciencia, de que tengan fe,
de que esa paciencia va a producir integridad, perfección de carácter, fortaleza, y que sean constantes, les está diciendo. Ahora vamos a ver lo que dice en el capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Sabemos por qué les está hablando en ese contexto, porque son las tribus dispersadas, perseguidas, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el versículo 17 vamos a leer, habla de Elías. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí pasa algo, y voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Está Santiago haciendo referencia a varias cosas que quiero poner en contexto. Primero tenemos que tener claro que le está escribiendo a las tribus dispersas porque estaban huyendo, estaban siendo perseguidas. Y le habla a personas que están afligidas. Si alguno está afligido, dice. Cuando él se refiere a alguien que está afligido, alguien que está sufriendo algún mal, alguien que está en dificultades, alguien que está en problemas. Él está diciendo: si alguien está en problemas, si alguien está en dificultades, si alguien está padeciendo, está teniendo padecimientos, dice: haga oración. Vamos a ver de último qué significa oración, pero quiero que pongamos en contexto esto. Y por otro lado dice, ¿verdad? Y si alguien está alegre, cante. En otras palabras, lo que el apóstol Santiago estaba tratando de decirle es: si estás pasando dificultades, estás afligido, ora, mantenete ocupado. Y si estás contento, canta, mantenete ocupado. No estés en ocio, no estés va a pensar: nos van a matar y ahorita nos van a venir a descuartizar. O sea, lo que el apóstol Santiago, en el contexto de lo que les estaba escribiendo, les trataba de decir es: hace algo productivo. Entonces les habla también a las personas que están enfermas. En el versículo 14: si alguno está enfermo entre vosotros. Pero saben que en el contexto y en la traducción al español está hablando de enfermos, pero está hablando no solamente de personas que tenían enfermedad física, sino alguien que era débil de pensamiento, alguien que era débil moralmente, alguien que era frágil en sus convicciones. Y le está diciendo: si alguno está enfermo, no solo físicamente, sino está débil moralmente, está débil espiritualmente, está débil en sus convicciones, llame a los ancianos. En otras palabras, le está diciendo: reconozca que necesita la intervención de una autoridad. Se humilde y reconozca que no está en la mejor condición de su vida. No se la lleve de que no, yo estoy re bien y haciendo todo mal, y tus debilidades están frágiles. En otras palabras, les estaba enseñando a empezar a dar pasos para estar moralmente cada vez más fuerte en su carácter. Eso es lo que le estoy diciendo. Y oren por él, le dice. ¿Quiénes? Las autoridades, o la oración, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros, dentro de nuestra mentalidad occidental, creemos que el aceite solamente es cuando alguien está enfermo, pero en el oriente el aceite era utilizado como una forma de honra, de bienvenida también a otras personas. Entonces a veces le ungían la cabeza y a veces le ungían los pies, ¿verdad? Es decir, no solamente era porque estuviera enfermo o se fuera a morir, porque a la final la misma escritura en varias ocasiones habla
de qué acciones, y quizás no me voy a meter a eso, decisiones deberían tomar aquellos que están enfermos de salud, ¿verdad? Pero aquí claramente le está diciendo esto. Era una señal de hospitalidad, de aseo y de honra a las personas ungirlas. Era parte de la hospitalidad, cultura y tradición, ¿verdad? Como cuando uno llega aquí y aquí te dan tortilla y te dan frijol, allá dan aceite, ¿verdad? Una señal de hospitalidad, de aseo, de honra. Y también claramente aquí dice en el versículo 15, y la oración salvará. En otras palabras, está hablando de que librará, preservará, protegerá, sanará a quien la practique, ¿verdad? Y está hablando de esa condición. Y dice, y el Señor lo levantará, ¿verdad? Ese levantará está hablando de un despertar, de levantar del sueño, de la enfermedad interna, de la muerte, de la oscuridad, de la maldad, de la ruina, de la no existencia espiritual. Sí estamos viendo esto. Es decir, Santiago les está diciendo: aquel que está afligido en problemas, etcétera, ore. El que está contento, cante, ¿verdad? Si hay alguien enfermo, débil en sus convicciones, moralmente mal, llame a alguien, a una autoridad que ore, que lo unja como una señal de hospitalidad, porque a esa persona le está faltando el amor fraternal, llamémoslo así. Lo unja en figura de hospitalidad, de honra, de aseo, que lo empiece a cuidar y que ore por esa persona. Está diciendo, y la oración de esta persona lo salvará, lo preservará, lo librará, lo sanará y lo levantará, dice, de la condición de muerte, de la maldad en donde está, de la ruina, de la no existencia espiritual en ese momento visible de su vida. Y entonces dice, ¿verdad? Y al que hubiere cometido pecados le serán perdonados, porque el pecado está hablando de una condición, de un estado de fracaso, de culpa, de un estado de muerte. Pero claramente aquí termina diciendo, en lo que leímos, que entonces podremos ser útiles en función del propósito para alcanzar a aquellos que están en esa condición de muerte espiritual. Ahora bien, cuando en este capítulo está hablando de orar, está hablando de una palabra, la tenemos aquí, de proseuchomai, que se separa en dos palabras, prose y el uchomai separado, que significa el prose significa hacia, intercambiar, y el euchomai significa desear y orar. En otras palabras, la escritura está diciendo que se trata de intercambiar los deseos con los deseos del Señor, cambiando las ideas humanas por deseos de Él, a través de los que Él imparte su fe e imparte su posición divina. En otras palabras, lo que el apóstol Santiago estaba diciendo es que aquellos que estuvieran en esta condición que ahorita estamos viendo, realizaran la oración para poder tener un intercambio de sus propias ideas por las ideas de Dios, de las ideas humanas para tener las ideas divinas. Y a estas personas son las que les dicen: esta es la oración del justo que puede mucho, porque esta oración de alguna manera se realiza desde las ideas de Dios, y a través de estas ideas de Dios es que entonces esta persona puede orar por este débil moralmente, de este enfermo, de este afligido, porque esa oración que ha recibido la justicia de Dios por quien la realiza, porque Dios nos justifica y ha experimentado ese intercambio, es la que puede hacer
mucho, al punto que eso va a provocar o puede producir que aquel que se encontraba en fracaso también sea perdonado, porque exprese el amor, la gracia, la libertad y el entendimiento del reino y de Cristo. En una primera parte vimos cómo la oración transforma nuestro carácter y nuestro corazón y todo lo que vimos, pero ahora también estamos viendo cómo la oración manifiesta el carácter. No solamente para con nosotros, sino lo manifiesta para con aquellos con quienes Dios nos está enviando para que estos sean alcanzados, salvados, rescatados, libertados. Y con esto finalizo. Y pasa algo también maravilloso. Y nosotros lo podemos ver en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Podemos ir a Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, la oración en nuestras vidas tiene la capacidad de volvernos al diseño para volver a ver, a escuchar, a entender, a conocer, a experimentar, a disfrutar, a crecer y a tener en nuestros corazones y en nuestros pensamientos la misma gloria de Dios. Yo no sé en qué estado probablemente tú hayas venido, quizás con culpa, quizás débil moralmente, pero lo que sí estoy seguro es que si Dios, a través de su presencia, de Cristo mismo, ministra tu corazón y ministra tus pensamientos, serás reubicado a esa condición espiritual a donde Dios te había llamado y te había escogido. Porque nosotros no somos el error de un humano. Nosotros fuimos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y puedo ver que incluso hay personas a las que el Señor movió, reubicó de ciertas acciones y ciertos lugares, porque Dios te está conduciendo a lugares de crecimiento y de desarrollo. El Señor te está conduciendo a lugares de identidad. Por eso es que el Señor ha abierto las puertas de Casa de Fe para que seas convocado a través del Espíritu y a través de Cristo transformado, para aquellas cosas que de pronto tú sabías que ahí estaban, pero que no habías visto ni oído, sean reveladas a tu corazón y sean ministradas profundamente a tu vida. El Espíritu Santo hoy ministra nuestros corazones y vidas a través de su presencia, ministrando su voluntad, su reino, su propósito, su inteligencia, su sabiduría, su ciencia, su dirección, su consejo, su fortaleza, su consuelo, su entendimiento, su revelación, su carácter, su amor, su gracia, sus códigos de honor, para que seamos personas que a través de esta íntima comunión con el Padre también aprendamos a ser no solamente mejores hijos de Dios y del Padre, sino también mejores personas para nuestros entornos, para nuestra nación, para nuestras familias, en función del propósito de Dios.
Casa de Fe.